Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Roa y el día de hoy yo les voy a hablar acerca del teletrabajo. Primero que nada, tenemos que empezar por definir qué es el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de trabajo mediante la cual el trabajador desarrolla sus actividades fuera del lugar de la empresa o del lugar de trabajo en específico. Esto lo hace primordialmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, que son mejor conocidas como TICs. Aplicado en este caso, son consideradas TICs todo el conjunto de servicios, infraestructuras, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que en general nos ayuden para poder realizar esas actividades y funciones en el lugar de trabajo. Es decir, todas aquellas que nos ayuden a crear, modificar, almacenar, proteger o incluso recuperar información. Para que un trabajo sea considerado teletrabajo, se tiene que desarrollar más del 40% de las actividades en el lugar diverso al de la empresa o del lugar de trabajo en específico. Esto se tiene que estipular en el contrato laboral de trabajo. En el contrato se debe de establecer que es un contrato de teletrabajo y además de contener todas las especificaciones que nos menciona el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, también debe contener nombre y domicilio de la persona donde va a desarrollar ese trabajo, el equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con obligaciones de seguridad y salud que se entregan al trabajador, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios sin exceder el máximo legal. Esto es muy importante establecerlo, porque muchas veces se cree que como el trabajador se encuentra en su hogar, tiene que estar a disposición del patrón todo el tiempo, lo cual no es así. Tiene horarios como si estuviera en la modalidad presencial y en general cualquier otra particularidad o estipulación que convengan las partes. Así como en la modalidad presencial, los trabajadores y los patrones o el empleador y el empleado tienen ciertas obligaciones, de igual manera lo tienen en el teletrabajo. Las obligaciones del patrón son: primero, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para que se pueda desarrollar el trabajo. Es decir, está encargado de instalar todos los equipos de cómputo, impresoras, tiene que proporcionarle de igual manera silla, escritorio, en general todos esos materiales que sean necesarios para que el trabajador desarrolle sus actividades. Tiene que recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas que se hayan establecido. Debe asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo. ¿Qué es esto? Bueno, pues los costos de la luz, del internet, la parte proporcional a que la persona gasta para poder realizar sus actividades. Tiene que llevar un registro de los insumos entregados a sus trabajadores en esta modalidad. Tiene que implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por los trabajadores, así como respetar el derecho de desconexión de las personas trabajadoras en esta modalidad. Como hace rato mencionamos erróneamente, se tiene la creencia de que tiene que estar a disposición, que una vez que haya terminado sus actividades y el patrón requiere algo, el trabajador tiene que estar a disposición de él, lo cual no es así, por eso se estipulan los horarios y el patrón tiene que respetarlos. De igual manera, deben inscribir a los trabajadores al régimen obligatorio del Seguro Social, esto bajo el régimen de teletrabajo, y establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto deben hacerlo haciendo énfasis especial en las personas que decidan cambiarse de la modalidad de trabajo presencial a teletrabajo. Se debe de tomar en cuenta que las personas que decidan hacer eso tienen el derecho de regresar a la modalidad anterior en la cual se encontraban trabajando, es decir, si eran trabajadores presenciales y cambiaron a teletrabajo, tienen el derecho de decidir si ellos en algún momento determinado quieren regresar a la modalidad presencial. Tienen que tener un mayor cuidado en la guarda y conservación de todos los materiales e instrumentos que sean proporcionados a ellos para que cumplan todas estas actividades. Como ya vimos, una de las obligaciones del patrón es pagar por esa parte proporcional que los trabajadores requieren o usan de luz, de internet, etc.
la obligación del trabajador es informarle al patrón de esto. Tienen que obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. De igual manera, atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades de trabajo y atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y su almacenamiento. Tenemos que tener en claro que el patrón tiene derecho a supervisar las actividades de sus trabajadores, por tanto puede hacerlo, pero siempre y cuando se establezca o se apegue a las normas. Es decir, no puede violentar su derecho a la privacidad, no puede violentar sus datos personales e incluso se tienen que establecer qué mecanismos se van a llevar a cabo para esa supervisión, porque los micrófonos y cámaras solo se pueden usar para supervisarlo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza del trabajo así lo exija. Esta modalidad de teletrabajo puede traer muchos beneficios en la sociedad e incluso al medio ambiente, derivado de que no tienes que transportarte de un lugar a otro para poder realizar esas actividades y además por la situación actual en la que nos encontramos de pandemia es bastante oportuna para nosotros.